Y yo quería aportar lo que la definición de pecado que hizo John Piper, Ya, ¿ya? Dice que es la gloria de Dios no honrada, es la santidad de Dios no reverenciada, es la grandeza de Dios no admirada, es el poder de Dios no alabado, es la verdad de Dios no buscada, es la sabiduría de Dios no estimada. O sea, si vemos todo esto, porque son prácticamente los atributos de Dios que no son admirados. claro, O sea, en resumidas cuentas, es como decir, eh, no amar a Dios como Él nos manda a amarlo. cierto. Eso. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Marcelo. Sí, siempre tan poético, pero tan certero, el hermano John Piper. Eh, Hermanos queridos, justamente creo que ese es la línea que he intentado llevar y que hemos intentado llevar en nuestros estudios, es enfocar el pecado, se recuerda, ¿no? Como lo que anula la adoración. Y hemos ido concluyendo que la adoración real es dar a Dios lo que Él merece, ¿no? Entonces, la anulación de la adoración es que Dios no reciba lo que Él merece de parte nuestra. A Él no lo hace menos Dios esto, no le quita ninguno de sus atributos, pero como lo acaba de escribir mi hermano Marcelo, sí es una deshonra a Él, ya es una ofensa a Él. Entonces, la idea de nuestro estudio es enfocar el pecado desde el lado de Dios, no del lado nuestro, ¿ya? Eh, Seguimos con esto, ¿no? Partimos nuestros estudios enfocándonos en Dios, en su grandeza, en su persona, y cada aspecto de lo que hemos estado viendo, todo lo que es cuando tratamos los canales, ¿cierto? Los medios de la adoración, como la alabanza, la acción de gracia, el ofrendar, el servir, todo lo hemos enfocado desde un punto de vista de Dios, ya, porque Él es el centro, ¿no? Él es el punto sobre el cual gira todo. Y nuestras vidas tienen que estar enfocadas de esta manera, en que giren en torno a Él. ¿Sí? Entonces, el pecado justamente también lo estamos viendo. ¿Ya? Y como decía mi hermano Marcelo en esa lectura de esa definición, sí es que robarle, es quitarle, ¿cierto?, a Dios la gloria que Él merece. eh, y por lo tanto es lo que, sin lugar a duda, rompe nuestra capacidad de poder adorar. ¿Ya? Y hemos estado viendo ya varios aspectos de lo que es el pecado en sí, ¿no? Es otra cosa que he intentado también dejar claro, que siempre tenemos la perspectiva, y hoy día lo vamos a ver un poquito más profundamente también, siempre tenemos la perspectiva, ¿no?, de los pecados más socialmente aberrantes, ¿ya? Como lo explicaba mi hermana Patricia, ¿cierto? Y daba su ejemplo, ¿no? Eh, y, y la idea de estos estudios también es ver, y lo hemos tratado, el tema de que, eh, como por ejemplo cuando examinamos, y lo vamos a ver hoy día de nuevo, 1 Juan capítulo 5, versículo 17, donde hemos entendido que la palabra del Señor define pecado como toda injusticia, ¿no? O sea, toda injusticia es pecado, y eso nos amplía, tremendamente el rango de pecados. Así que bajo esta perspectiva, hermanos, entender de que estamos privando a Dios de que reciba lo que Él merece, eh, es, eh, es el enfoque que estamos teniendo, ¿no? La semana pasada estuvimos concluyendo, sí, con Romanos capítulo 6, ¿se recuerdan, no? Pablo es muy claro en decir no al pecado, sí, radicalmente claro, en ninguna manera, dos veces, ¿sí? Pecaremos porque el pecado hizo que ¿cierto? Eh, que la gracia sobreabundara, no, en ninguna manera, ¿ya? Eh, ya que no estamos bajo la ley, seguiremos pecando, Pablo vuelve a repetir, en ninguna manera, ¿ya? Y lo que examinamos en general en Romanos capítulo 6 fue que Pablo ahí no habla, su tema no es, y en ninguna parte dice que el cristiano no peca, así, el cristiano no peca, ¿cierto? Como muchas veces se,
se quiere una respuesta así directa, ¿no? Pero tampoco dice que el cristiano peca inevitablemente, como también otros quieren tener como conclusión, ¿no? Ah, es inevitable que pequemos. La carne es débil y comienzan la cantidad de excusas. Ya, si el gran rey David pecó, ¿qué queda para mí? Y comienzan estas excusas tristes, ¿ya? Entonces, en Romanos 6 no está ninguno de los dos puntos que hoy día muchos quieren tocar, ¿ya? Algunos asegurar que el cristiano no peca, así directamente, y si peca es porque nunca ha nacido de nuevo, porque no es creyente, porque no es cristiano, ¿ya? Pero por otro lado, el otro lado es, ¿cierto?, los que excusan su pecado, porque la Biblia enseña que el cristiano peca, ¿no? Entonces, Romanos 6 no toca ninguno de estos dos puntos. Lo que Romanos 6 toca, y es muy claro, es que el pecado ya no tiene poder dominante sobre nosotros. Eso espero que haya quedado clarito, ¿no? De hecho, en el versículo 14, ya nos enseñorea de nosotros. Estamos, ¿cierto? Estamos libres de su poder dominante, que no es algo que nosotros podíamos ni teníamos la capacidad antes de conocer al Señor. Entonces, lo primero, en resumen de Romanos 6, el pecado no tiene poder dominante sobre el cristiano, no lo tiene. ¿Ya? Ningún cristiano puede decir que fue obligado a pecar. Segundo, el cristiano está en Cristo, ya está posicionalmente en Cristo, está identificado con Cristo, eso significa estar en Cristo, y esa posición de estar en Cristo ya le da poder sobrenatural para vivir su nueva vida, que es una vida libre del poder del pecado. Vuelvo a hacer mención. Primero, el pecado no tiene poder dominante sobre el creyente. Segundo, el cristiano al estar en Cristo tiene el poder sobrenatural suficiente para vivir una nueva vida, ¿sí?, sin el dominio del pecado. O sea, puede vencer al pecado. Eso lo deja clarito Pablo, ¿no? Y tercero, en Romanos 6, que por esta capacidad que viene de Dios de poder vencer al pecado, es que el tercer punto es que al cristiano se le demanda, Dios le demanda tener una postura radical en contra del pecado. ¿Ya? Considérese muerto al pecado, no reine el pecado, no presenten sus miembros, ¿sí?, para el pecado o la injusticia. ¿Ya? Han sido libertados del pecado. Todo eso no es nada más que es un llamado de atención a todo creyente, a todo cristiano, a toda cristiana, a que tiene que tener una postura, puede y debe tener una postura radicalmente contraria al pecado. ¿Ya? Nunca, jamás nunca yo debería excusar mi pecado. Jamás yo como cristiano, como hijo de Dios, debería excusarme como lo hizo Adán, ya como lo hizo Eva, echando la culpa a otros. Eh, un cristiano, una cristiana, tienen que ser muy, pero muy conscientes de su vida, ya, de sus actos, ya, en el sentido de que son responsables, somos responsables directamente ante Dios. Y lo peor que puede hacer un cristiano es cuando falta excusar, echarle la culpa a medio mundo, echarle la culpa a los factores, a las cosas, a lo que lo rodea. No, eso es justamente lo que Pablo no quiere que hagamos, ¿ya? Perdonen que sea tan repetitivo, pero es muy importante para mí que queden claros estos tres puntos para seguir al siguiente paso. Romanos 6, el pecado no tiene poder dominante sobre nosotros, ya no nos puede dominar. Segundo, estamos en Cristo, y esa posición nos da el poder sobrenatural para vivir libres del pecado. Y por eso, tercero, se nos demanda tener una postura, una actitud radicalmente contraria al pecado. ¿Ya? Bien, de esto, en que Pablo nos exhorta claramente a vivir una vida libre del pecado, ¿ya?, se presentan los puntos claves en toda esta discusión, hermanos queridos. ¿Ya? ¿El cristiano peca el cristiano? Esa es la pregunta. Para muchos, ¿no?
y la estamos enfrentando porque ya que tiene el pecado que ver con que Dios no reciba la adoración y lo que Él merece, entonces tiene que ser un temazo para nosotros. Entonces, muchas veces se malinterpreta esta pregunta, ¿peca el cristiano? Se confunde, sí, con otra realidad. No es lo mismo lo que voy a decir ahora. Eh, ¿Puede el cristiano pecar? Y esa pregunta es complicada es el verbo, puede. Puede viene de poder, de capacidad, ¿no? ¿Puede el cristiano, tiene la capacidad de pecar? ¿Le es una posibilidad pecar? Eh, Claramente, el énfasis en la escritura y en Romanos 6, ¿ya? Es que yo, como creyente, no debo pecar. Eso es clarísimo. No debo pecar. Eh, pero eso no quita la realidad que la Biblia nos enseña, la triste realidad por nuestra naturaleza humana caída, que todavía la tenemos, nuestra naturaleza como hombre, como mujer, naturaleza humana. Eso no implica que no exista la posibilidad de que un cristiano peque. Aquí está el punto. Eh, ¿Un cristiano tiene la posibilidad de pecar? O sea, ¿es posible que llegue a pecar? Ahí está el punto. ¿Qué nos dice la Escritura? Yo sé que suena, para muchos lo que voy a decir suena como que hasta cierto punto estuviera animando a hermanos a pecar, pero no es así. No es así porque no soy yo el que va a hablar, es la palabra del Señor, tenemos que ir a la palabra del Señor. Eh, y yo creo que la palabra del Señor no da chance ni apoya al cristiano o al hijo de Dios, a la hija de Dios que peca. ¿Ya? Lo que pasa es que el Señor conoce nuestra realidad y en base a esa realidad Él expresa el conocimiento que tenemos en la palabra del Señor, en su palabra. ¿Ya? Entonces, vuelvo a aclarar, el cristiano no debe pecar, pero eso no quita que el cristiano sí tiene, tristemente, la posibilidad de que peque. La posibilidad significa que yo tengo la decisión en mis manos de pecar o no pecar. Y tengo también la autoridad y la capacidad de no hacerlo o de hacerlo. ¿Ya? Esto significa que lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Está enfocado en esta triste realidad. Y vuelvo a decir ya varias veces, triste realidad, porque es muy triste que un cristiano peque. Si hemos examinado todo lo que significa, lo que implica pecar, hermanos, nos debería mover el piso esto del pecado, ¿no? Nadie que conozca realmente a Dios va a decir así livianamente, no, si la carne es débil. O sea, un cristiano que use ese versículo, ¿ya? Y lo ocupa de esta manera como para apoyar actitudes pecaminosas, ¿ya? Es alguien que tiene que tener cuidado consigo mismo y apurarse en presentarse ante el Señor para poder pedirle al Espíritu Santo que haga una obra de iluminación más profunda, porque vuelvo a decir, hermanos queridos, si alguien ocupa versículos como estos, las típicas excusas que, que lo único que hacen es favorecer el pecado personal, eso nace de una inmadurez tremenda, ¿ya? Y de algo que no va a traer ningún fruto, ni buen fruto para él, ni para nadie. Así que entremos a este tema, ¿ya? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿El cristiano tristemente peca? Recuerden, la base es, el cristiano no debe pecar, ¿sí? Eso es lo que vimos en Romanos 6, ¿ya? No debe pecar, eso está claro. Esa es la voluntad de Dios, esa es la demanda de Dios, y esa debería ser nuestra norma, ¿ya? Y a medida que vayamos viendo este tema, siempre es bueno un autoexamen, ¿no? Examinarnos. ¿Qué son aquellas cosas que yo sé que son pecaminosas y que son una debilidad para mí? ¿Ya? Y aquí yo tengo que ser muy directo. Hay cristianos que tienen
en Cristo ya solucionado muchas de las que eran sus tentaciones terribles antes, ¿no? Y han ido teniendo victorias y tienen vidas ya estables sobre algunos aspectos. Pero siempre hay cositas, ¿no? Que igual siguen seduciéndonos, ¿ya? Y aquí es donde entramos, en el hecho de que hay, lo que decíamos al principio, ¿no? Hay pecados que son socialmente terribles, pero no son los únicos. Así que entremos, hermanos, a ver este temita un poquito más. Después de Romanos 6, es inevitable no ir a Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a ver que la visión de Pablo, eso es lo otro, hermanos, sí, que los énfasis en Romanos 6, mientras ustedes buscan Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, Romanos 6, y Pablo deja muy claro que la demanda es al cristiano de no, el cristiano no puede mantenerse en pecar. Eso es muy claro. Y vamos a ver que claramente es la misma visión de Juan, obviamente porque ambos estuvieron inspirados ya por el Espíritu Santo. Ya. Primera de Juan, capítulo 3. Sí, este pasaje es muy conocido, es un pasaje de debate dentro del cristianismo. ¿Ya? Cuando nos encontramos con hermanos que enfatizan mucho la santidad y que eso es maravilloso que se haga, sí, pero llegan a un punto en que quieren dar a entender de que el cristiano definitivamente no peca, ningún tipo de pecado, ¿ya? Y si peca, como dije en delante, hace un ratito, sencillamente porque no ha nacido de nuevo, porque no ha conocido realmente a Dios, y se basan muchos en este pasaje, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 3, si lo tienen, ¿ya? Partamos por el versículo 1 adelante para ver el contexto, ¿ya? Qué maravilloso el contexto, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Ya? Miren el tremendo amor que nos ha dado, que nos ha prodigado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Fíjense cómo Juan está hablando de la tremenda motivación que un cristiano debería tener, que una creyente debería tener. Porque creemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Purificación, ¿ya? Esa es la idea. La esperanza cristiana es una motivadora poderosa a vivir una vida pura, una vida consagrada, una vida de santidad. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, ¿bien? Dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjense, aquí está definiendo el pecado. El pecado es infracción de la ley. Transgresión de la ley, que es lo mismo, transgredir una ley, ¿cierto? Infringir, cruzar el límite que una ley ha puesto. El pecado es la infracción de la ley. Obviamente aquí está hablando de la ley de Dios, ¿ya? No la ley ceremonial, ni específicamente la ley de Moisés, sino la ley de Dios que se va claramente manifestando en la voluntad del Señor, ¿ya? Entonces, versículo 5. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Qué lindo, ¿no? Para eso apareció el Señor, a eso vino. Y no hay pecado en Él, eso decimos amén. No hubo pecado en Él, ni lo hay. Todo aquel que permanece en Él, ¿sí? Y aquí viene el tema, no peca. Dice la Reina Valera, ¿cierto? Nuestra versión Reina Valera. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Wow, eso es fuerte, ¿no? Por eso, cuando se lee este versículo y se saca de su contexto,
No hay ninguna otra conclusión a la cual se puede llegar. ¿Cuál es la conclusión? En este versículo solito ahí, aislado, es que el cristiano no peca. Porque si peca, no le ha visto al Señor, ni le ha conocido. Entonces, cuando un cristiano falla y peca, wow, entonces no sirvió de nada mi entrega al Señor. Ya pequé y entonces no soy su hijo. Entonces nunca nací de nuevo. Entonces sigo siendo merecedor del infierno. La ira de Dios está sobre mí porque pequé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y de aquí es donde se sacan enseñanzas que no bendicen, no ayudan, no ayudan. Y generalmente las personas que leen este versículo tienen dos reacciones. La primera reacción es la que yo acabo de definir, esa definición de pena, de tristeza, de angustia, ya, de desesperación, y obviamente sin querer acercarse a Dios porque ha pecado, ha cometido un acto pecaminoso, y ese es uno. Y los otros, el que lee esto, pero ha estado en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, en un tiempo de comunión con Dios, ¿sí? Y él ha visto victoria en su vida, lee este versículo y toma esta actitud. Dice, ven, el cristiano, el que le ha conocido, ¿verdad? No peca. Y aunque no lo diga, es como yo. ¿Sí? Yo, aquí estoy. Yo no peco. Estoy en ayuno, estoy en oración, estoy en búsqueda de Dios. Yo no peco. Entonces, este versículo me ampara. O sea, sí, yo lo he visto. Sí, yo lo he conocido, porque no peco. Ahora, esto de que yo no peco, la segunda actitud, el segundo camino que puede tomar un creyente, y ambos creyentes verdaderos, ambos hijos de Dios, ya el segundo caso, que el que estoy definiendo ahora, termina siempre siendo eh, muy dañino para otros. Porque este hermano que llega a esa conclusión, porque él tiene una vida consagrada, ¿ya? Donde él ve que no tiene pecado, entonces él comienza a predicar esto. Y al terminar predicando, enseñando esto, llega esta enseñanza al otro hermano, al que está muy afligido porque pecó, y viene todo un tema de que esta persona va a ser radical. Las personas que usan este versículo, literalmente como está aquí y fuera de su contexto, tienden siempre a ser muy radicales, muy radicales. Y lo debo decir, tienden a perder bastante el tema de la compasión cristiana, ¿sí? Del amor cristiano. Y yo he conocido hermanos que usan este versículo, lo han usado, ¿ya? Y siempre la pregunta, pero hermano, ¿estás seguro que tú no has pecado? No. Entonces, cuando uno le hace esa pregunta a esta persona tiene solamente una respuesta, no puede dar otra respuesta. La única respuesta que podía dar es decir, no peco. ¿Sí? ¡Wow! Porque algunos, claro, dicen, es que decir que no peco es como muy extremista. Entonces, bueno, no es que no peque, fallo. ¿Entienden? Y aquí viene la deducciones que se sacan. Se empiezan a sacar conclusiones. A ver, si este hermano me preguntó si yo peco, y si yo digo no peco, suena como muy altivo. Entonces voy a buscar, ¿cómo soluciono esto? Ah, fallo. Entonces el cristiano no peca, falla. ¿Sí? El punto es, ya, el cristiano no peca, falla. ¿A qué te refieres con que fallas? ¿Ya? Entonces, este hermano llega y va a tener la complicación de decir, a ver, es que fallo, no sé. Y empiezan a pensar y a decir, bueno, de repente me enojo, ¿sí? Pero eso no es pecado. La Biblia dice, enójense, airéense, pero no, ¿cierto? No pequen. Entonces, correcto, o sea, cuando tú te enojas, no pecas. ¿Ya? Bien. Eh, y, y el resto de tu vida la vives sin ningún tipo de pecado. No, por supuesto que no. Y aquí es donde viene el tema. Yo no adultero, no engaño a mi esposa, no engaño a mi esposo, no robo, ¿ya? No me quedo con el vuelto de la vecina cuando me da de más en el negocio. Eh, sencillamente yo no ando, no veo ni escucho hasta chistes
en segundo, en doble sentido, me preocupo de estar siempre, ya, wow. Y esta persona comienza a verse a sí mismo, a examinarse a sí mismo, que no está mal, todo cristiano debe examinarse a sí mismo, pero llega al final a esta conclusión, ¿ya? De que el cristiano falla, ¿ya? Y aquí está el punto. Nunca mentiste, nunca engañaste, no has fallado en absolutamente nada, no has hecho nada injusto. Ay, 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 pero espérate, ¿a qué te estás refiriendo con eso, hermano? Sí, no has hecho jamás una injusticia desde que te entregaste al Señor Jesucristo. Nunca, nunca has cometido ninguna injusticia. No, no estamos hablando de injusticia, hermano, estamos hablando de pecado. Pero si la Biblia dice que toda injusticia es pecado, y este hermano va a tener que confrontarse con esto. Y es muy difícil, sería muy soberbio que una persona dijera, no, desde que yo recibí al Señor, jamás he cometido ningún acto de injusticia. ¿Ya? Ningún acto de injusticia. Y nosotros lo hemos visto, justamente, lo vamos a ver ahora de nuevo en el contexto de Primera de Juan. Y aquí está el tema. Cuando la gente toma este versículo, ¿ya? Y lo saca de su contexto, del contexto ahí inmediato, del contexto de la carta completa y del Nuevo Testamento completo, se llega a esto. El cristiano no peca. Y si peca, y si ha pecado es porque no ha nacido de nuevo. Entonces también se llega a conclusiones como, bueno, pecaste, tienes que de nuevo hacer tu oración de fe. O de nuevo tienes que pedir perdón al Señor y de nuevo tienes que venir al Señor y pedirle que te acepte como un hijo. Y de nuevo, ¿y qué significa eso? Que va a tener que nacer de nuevo. O sea, cada vez que el cristiano que ama realmente al Señor, pero pecó, va a tener que volver a nacer. ¿Cuántas veces nacemos de nuevo? Wow, y si tengo que nacer de nuevo, ¿me tengo que volver a bautizar? ¿Cuántas veces, hermano, debo bautizarme? ¿Sí? Y si pequé, entonces no soy hijo de Dios, o sea, significa que nunca el Espíritu Santo estuvo en mí, de nuevo tengo que recibir al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que es complicado? No sé si lo ven como lo veo yo, pero es muy complicado este tema. Pero vayamos entonces, continuamos con nuestra lectura. Mi hermana Miriam. Sí, sí, pastor, está complicado. ¿Sabe por qué? ¿No? Porque aquí la palabra dice que todo aquel que permanece en el pecado, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ajá. No sé cómo interpretar eso. Ahora, no es que vamos a suponer que uno cite este versículo o cite estos versículos que dice la Biblia. Dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Creo que cuando uno siempre dice, cuando el Señor le entrega una palabra, es para uno primero, ¿cierto? Para corregirlo a uno y después la comparte. Sí. Creo que cuando uno comparte estos versículos, también está reconociendo que uno es pecador, porque más abajo dice que si yo no amo a mi hermano, también se me cuenta como pecado, ¿cierto? Y habla de Caín y qué sé yo. Entonces, se me está complicando un poco su explicación. ¿Por qué? Porque no sé cómo interpretar este versículo, porque aquí dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y la semana pasada hablábamos de los pecados que no tienen medida. O sea, robar, engañar al esposo, a la esposa, matar, violar, es el mismo pecado que si yo me robo una aguja, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso. Entonces, si no se interpreta así, que todo aquel que permanece en él no peca. O sea, yo permanezco en Dios y no debo pecar. Porque esa era la pregunta que le hacía la semana pasada yo. ¿El cristiano peca o no debe pecar? Y eso no quiere decir que uno no reconozca que peca, porque obvio que peca, porque si tiene sentimientos negativos hacia otras personas, por la razón que sea, no importa la razón, porque no hay justificación para eso. Y ya está pecando. Entonces aquí dice que yo nunca he conocido a Dios, entonces, ¿entiendes? Eso. Estoy media complicada con eso. Lamentable, hermana, nunca conoció al Señor. Ya se reconoció pecadora, así que está sonada como estaríamos sonados todos los que estamos presentes.
Vamos por parte, mi querida hermanita Miriam, ¿sí? La respuesta está en el contexto. Eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, lo importante es que usted reconoció, y en el contexto usted misma lo reconoció. En el mismo contexto está hablando de que yo peco cuando no amo a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Y en más de alguna ocasión alguien ha sentido bronca por un hermano, ¿no? Usted mismo tuvo la expresión recién de decir, sería muy cara dura yo si dijera que no he pecado, porque he pecado, ¿no? Y uno sabe que ha pecado, si es el tema. El punto es que vamos por parte, porque de eso va a tratar el estudio de hoy, ¿sí? Para explicar lo que está aquí, ¿ya? Así que no va a haber ahora una respuesta directa a su pregunta, porque se va a ir extendiendo el estudio en base justamente a la inquietud que usted tiene, ¿ya? Porque yo me extendí un poquito en los casos, porque son los casos que van a ocurrir. Hay casos de hermanos que terminan pecando, ¿ya? Y bueno, leen este versículo y este versículo pareciera que fuera determinante, ¿no? O sea, no hay ninguna solución a esto, así, punto. Y están los que, claro, se han logrado consagrar más que otros y tienden a agarrar este versículo y comienzan a darle con este versículo al resto. O sea, y personas como usted van a quedar por el suelo cuando se encuentren con estos hermanos, porque estos hermanos le van a decir claramente, si tú has pecado y tú reconoces que has pecado, no has nacido de nuevo, punto. ¡Wow! Y ahí es donde usted le va a decir, pero, ¿y tú no has pecado, hermano? Y él te va a decir, no, no he pecado. Y como nunca has fallado ninguna injusticia, bueno, sí, algo injusto por aquí, algo injusto por allá, pero eso no es pecado, eso es fallar, ¿sí? Y van a salir con respuestas como no, lo que yo he tenido son deslices, ¿sí? Me he deslizado, ¿sí? ¿Ya? O me he pegado un porrazo sin querer queriendo. O sea, al final excusando su caída, su falta, ¿no? Entonces, a través de este estudio vamos a ir viendo de que todo eso que él dijo que hacía y que no era pecado, en la Biblia dice que es pecado. Punto. El problema está en eso, en que nuestra realidad de enseñanza ha estado muy fuerte eso, y más fuerte de lo que nosotros creemos esta enseñanza. Al punto que nosotros mismos tenemos miedo de decir, he pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que se me viene es el versículo del 1 Juan capítulo 3, versículo 6, donde dice que no peca. ¿Ya? Así que, pero esa es la idea, mi hermana. Mira, vamos a ir parte por parte. Espero con la ayuda del Señor de que al final del estudio usted diga, me quedó clarito, ahora lo tengo claro, ¿ya? Pero fíjense que ya hemos ido teniendo ciertos matices. Mi hermano Marcelo la otra vez compartía, decía, ¿cierto? No practica el pecado. Mi misma hermana Miriam recién reconoció que en el contexto habla de no practicar el pecado. Vamos entonces, ¿ya? Vamos entonces. Partamos primero que nada diciendo que, recordando lo que les dije al principio, el cristiano peca es diferente a si el cristiano debe pecar. El cristiano no debe pecar. ¿Sí? Lo entendemos. ¿Ya? No debe pecar. Yo no debo pecar. Pero, por lo que vamos a ver, la Biblia sí nos enseña que todavía, aún siendo cristianos, tenemos la posibilidad de pecar. O sea, tristemente nos es posible pecar. ¿Ya? Desde el momento que yo, Pablo, digo, sí, pequé hoy día, o pequé antes de ayer, o pequé la semana pasada, soy cristiano y pequé, significa que tuve la posibilidad de hacerlo. Y esa posibilidad ya está. Y es lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Ya? Pero eso no significa que sea una rienda suelta para pecar, porque recuerden, ¿cuál es la primera premisa? Romanos 6, el cristiano no debe pecar. ¿Sí? Y otra cosa, el cristiano puede no pecar. Oh, estamos claros en eso, ¿sí? Ya con esto estamos dejando claro que en nuestro estudio no estamos dándole rienda suelta a ninguna persona que quiera usar cualquier pretexto para pecar, porque eso no es así. Eso va en contra de la palabra, ¿ya? Pero vamos entonces a... quiero seguir leyendo, ya el versículo 7. Leo de nuevo el 6, para que nos quede bien ahí metido los versículos 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Wow! Fuerte. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. 8. Miren lo que dice aquí. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Aquí dice el que practica, no dice el que peca, ¿cierto? Es del diablo. Dice que el que practica es del
diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ese sí que es pecador. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido, ¿sí? Nacido, fíjese, de Dios, que es lo que decía el versículo 6, el que permanece en él no peca, aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí lo dice de otra manera, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren este versículo 9 es clave. Todo el que practica el pecado, y luego dice, no puede pecar. ¿Ya? 2 veces se nos dice, el cristiano no puede pecar, o como decía el versículo 6, no peca. Y 2 veces se nos dice, el que practica el pecado. ¿Sí? ¿Eso está clarito? Lo están leyendo, espero que lo estén leyendo, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos paso por paso. Cuando Juan nos dice esto, el versículo 6, Juan está entendiendo, ¿sí? O está dando por sentado que usted y yo conocemos lo que él ha dicho sobre el pecado en toda su carta. Que no va a tomar el versículo 6 y lo va a sacar del contexto. Juan da por hecho de que usted leyó los versículos anteriores y los capítulos anteriores. ¿Estamos claros con eso, no? ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Juan? ¿Está tan viejito ya que comienza a escribir cosas que se contradicen? No, no se contradicen. Lo que él está explicando aquí se tiene que entender como toda, absolutamente toda expresión de la palabra en el contexto. ¿Ya? Entonces, vayamos al contexto, ¿les parece? ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver, ¿ya? Aquí para entender 1 Juan capítulo 3, especialmente el versículo 6 y el 9, que nos dicen no puede pecar o no peca, pero que también nos dice no practica el pecado. ¿Ya? Miren, por ejemplo, las versiones más textuales tienen la afirmación no peca o no puede pecar, pero también practicar el pecado. ¿Ya? Las versiones más nuevas, especialmente, por ejemplo, la NBI, ¿sí? Si usted lee la NBI, la nueva versión internacional, ¿ya? Por eso a algunos no les gusta la nueva versión internacional porque dicen que le baja, ¿cierto? Algunas, aquí le está quitando poder al tema de la santidad, ¿no? Pero yo les vuelvo a decir, hermano, miren, si hay un conflicto tremendo. La gente que enseña que este versículo, el versículo 6, ya afirma definitivamente que el cristiano no puede bajo ninguna circunstancia, de hecho no tiene ni la capacidad de pecar de nuevo, es tan complicado, muy complicado, porque el contexto enseña otra cosa y porque sus propias vidas enseñan eso, ¿ya? Entonces, Primera de Juan, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, la NBI, que me imagino que algunos de ustedes la tienen, ya, dice, todo el que permanece en él no peca, ya, perdón, esa es la Biblia de Jerusalén. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Noten bien, esto es muy importante. El que practica la justicia es justo. No porque una persona haga un acto de justicia significa que es justo, porque puede hacer un acto de justicia y luego hacer puros actos de injusticia. ¿En qué lo transforma eso? En una persona injusta, no una persona injusta. Por un acto no se puede juzgar a una persona si es justo o no es justo. Es por la práctica de la justicia. Ese es el contraste. Entonces, cuando habla, versículo 7, queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir la obra del diablo. 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Por lo tanto, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Se dan cuenta? El énfasis de la nueva versión internacional es siempre practicar. Siempre practicar. Ahora, después vamos a descubrir ya que la intención de Juan siempre fue esta. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa entonces con nuestra querida Reina Valera? ¿Cómo la interpretamos? ¿Ya? Si no tuviéramos la NBI, ¿sí? Si no tuviéramos la versión internacional, ¿qué hacemos con nuestra querida Reina Valera?
Ningún problema. La Reina Valera tiene que interpretarse dentro de ella misma. ¿Sí? Entonces, veamos el contexto. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. ¿Ya? Muy importante. ¿Se acuerdan que yo terminé diciendo que el estudio pasado, terminé diciendo que hay hermanos que dicen, no, el cristiano no es un pecador? Yo dije, por supuesto. Y no sé si se sintió la ironía, pero se entendió la ironía que usé. ¿Ya? Y dije, claro, en ninguna parte de la Biblia se dice que el cristiano es pecador. Sí, pero vamos a descubrir que aparentemente sí. ¿Ya? Y digo la ironía, porque justamente leímos Santiago, ¿se acuerdan? Y el que hace volver, si ve que su hermano se ha ido, luego dice, el que hace volver al pecador, ahí está hablando de que su hermano que se alejó es un pecador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretamos pecador? Pero eso no me quiero meter en eso, solamente quiero ver cómo se conecta lo último que dijimos en el estudio pasado con lo que vamos a ver ahora. Vamos al contexto. El contexto es tremendamente importante. ¿Ya? No se olviden, ¿cómo define Juan en el contexto pecado? Capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley, ¿no? ¿Se recuerdan de eso, no? Entonces, lo que primero que hay que ver, ¿a qué se refiere Juan con pecado? ¿Ya? Con pecado. El capítulo 3, versículo 4 dice infracción de la ley. ¿Ya? Y esto se refiere a desobedecer la voluntad de Dios. Los mandamientos no son otra cosa que los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, claramente se refiere a desobedecer los mandamientos de Dios. Y esto es más amplio de lo que muchas veces tenemos en perspectiva. Es cosa de que examinemos el Sermón del Monte, ¿no? Si examinamos el Sermón del Monte, ya, oíste que fue dicho, yo les digo, ¿sí? Yo les digo. Entonces, el pecado va mucho más allá de solamente enfocarnos en aquellas cosas tremendas. Y el Sermón del Monte es muy complicado para algunos, especialmente cuando Jesús dice que yo no solo adultero cuando me acuesto y tengo una relación sexual física con una mujer que no es mi esposa, ¿sí? Sino que dice, con el solo hecho que yo la mire y la codicia en mi corazón, ya, ¿cierto? He cometido adulterio. Y el adulterio claramente es pecado, ¿no? Eso no hay duda. Entonces, significa eso, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta cómo el Señor va a lo más profundo? Hoy día hay muchos cristianos, ¿no? Dicen, yo no soy adúltero. ¿Ya? ¿Pero quién sabe eso? Solo el Señor. Y hoy día más que nunca, mis queridos hermanos. Miren, por tendencia humana, no todos los hombres son igual, pero muchos hombres ya tendemos al pecado sexual. Y eso es una realidad, hermano. Y hoy en día en que las iglesias, y con todo respeto, ya lo digo, en que la iglesia hoy día, las hermanas van y asisten con faldas, ¿sí? Porque en sus iglesias se exige que la mujer tiene que usar ropa de dama, ¿no? Falda. Pero hoy día, por favor, no sé si les ha tocado ver, pero cosas de, hermanos, vean algún videíto de alabanza, de estos que ponen las iglesias, ¿no? En YouTube. Busquen o no. Y busquen ahí. Pero no se fijen en la alabanza, fíjense en la forma de vestir de algunas personas. ¿Ya? Y nos encontramos con mujeres que usan falda, pero son faldas absolutamente provocativas. Seamos realistas en esto, ¿ya? Muy provocativas, ¿ya? Entonces, el hermano está orando, levanta la vista y se encuentra con la tremenda figura de una mujer, ¿ya? Ahora, yo sé que si hay alguna, sé que no hay ninguna en esta hora de los que estamos aquí, ninguna de las hermanas ya va a excusar esto, ¿no? Pero sí, hermanos, hoy día muchas van a excusar, pero entonces yo tengo que venir vestida para que usted no caiga en tentación, hermano. O sea, usted es un carnal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que yo tengo que ser cuidadoso y cuidadosa en cómo me he visto para no apoyar la tentación de mi hermano. ¿Ya? Esa es la idea de la vestimenta en la Biblia. ¿Ya? Entonces el hermano levantó la vista y miró, y el solo hecho de haber mirado y haber deseado y haber pensado un poquito más en la figura de la hermana, ya significa que codició, ¿o no? Que deseó. Mi viejo, que en paz descansa, ¿ya? No digo que en paz descanse, porque sí está descansando en paz, se fue con el Señor, ¿ya? Que descansa en paz en este momento en el Señor. Él decía, la segunda mirada, me decía, hijo, la segunda mirada es pecaminosa.
Si usted miró a una mujer así de pasada, no es pecaminoso. Pero si usted dice, wow, y vuelve la mirada, ahí está jodido, viejo, me decía. Así me enseñaba mi viejo en sus años mozos, ¿ya? Entonces, claro, puede ser, pero también la primera mirada puede ser pecaminosa. Si depende de que yo miré y si deseé o no. Estoy dando un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Muy obvio. Entonces, el adulterio muchas veces, claro, se dice, este hermano adulteró, esta hermana adulteró. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que adulteraron y nadie lo supo? Ese es el tema. Por eso generalmente los pecados que nosotros enfocamos son los visibles. ¿Y qué pasa con aquellos que son invisibles a la vista del hombre? Por eso el Sermón del Monte es tan complicado para muchos. Pero, perdone, me extravié un poquito, pero aunque va de la mano, pero me extravié. Vuelvo al rumbo. Entonces, pecado es infracción de la ley en el contexto de Juan. Y eso sale ahí en Juan, 1 Juan 3:4, ¿ya? Entonces, cualquier acto que no honre la voluntad específica de Dios es pecado. Eso significa infracción de la ley. Así de sencillo. Wow. Entonces, el pecado es un poquito más amplio de lo que nosotros vemos, ¿no? Que lo hemos dicho. Mi hermana también hizo mención, mi hermana Miriam delante. Y 1 Juan 5:17, que ya lo hemos visto muchas veces, ya, Juan dice que toda iniquidad o toda injusticia es pecado. Toda. O sea, cualquier acto injusto, ¿sí? Sea pequeño o gigante, según Juan es pecado. Entonces hay que tener esta perspectiva. Toda acción injusta, es decir, toda acción que no está de acuerdo a la voluntad de Dios es pecado. No solo los pecados aberrantes o extremos, externos, ¿ya? Ni solo los que están incluidas en ciertas listas de pecados, ¿ya? De aquí la buena definición que se le da a algunos pecados como pecados de omisión, ¿sí? Sale en Santiago, justamente Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Entonces, estamos entendiendo la idea de lo que es pecado. Juan está dando en su contexto de la carta, está dando una explicación, una definición del pecado mucho más amplia de lo que muchos quisieran. De hecho, en Romanos 14:23, Pablo dice que todo lo que no nace, ¿sí?, de la fe, de una intención en fe, en convicción, es pecado también. ¡Wow! ¿Aquí están esos versículos? Ahí ojalá no estuvieran porque nos complican la visión. Ahí está, Pablo y Santiago nos arruinan toda la vida cristiana. Si estábamos claritos en qué es lo que era pecado. Pero estos chiquillos nos arruinaron todo el sistema, ¿ya? Pero esa es la palabra de Dios. Entonces, mi concepción del pecado tiene que ampliarse, en este caso, al contexto de 1 de Juan, de lo que es pecado. Y de pasadita, a lo que Santiago decía y a lo que Romanos decía. Ese es el contexto de lo que es pecado. Ahora vamos a entrar, después de la oportunidad de mi hermano Marcelo o de mi hermana Sandrita, ¿cierto? Vamos a seguir viendo el contexto desde el primer capítulo. Así que, mientras tanto, vayamos al primer capítulo de 1 de Juan. Mi hermano Marcelo, mi hermana Sandrita. Pastor, bueno, tuve una vivencia me estaban ofreciendo cosas que estaban a mitad de precio del supermercado, Alábalo al Señor. ¿ya? Entonces yo sabía en mi corazón que este muchachito estaba robando. Y mi pensamiento fue decir, bueno, puede ser también que Dios quiera bendecirnos así, ¿ya? Pero Sí. yo cuando pensé eso, yo dije, wow, ¿cómo yo puedo jugar como lo hace el diablo, jugar con la palabra de Dios en el pecado? Porque el Señor me manda, no robarás. Tan simple como eso. Me duele el supermercado porque es carero, pero Dios estipuló así la ley y yo lo miré al muchachito y le dije, no, no te lo voy a comprar. Me decía, pero tía, pero si mire, si... No, le dije yo, no quise entrar más en disputa con el muchachito, sino que simplemente le dije, no. Pucha, tía, mire, tengo esta hoja de afeitar, me dijo que son más baratas. Yo le dije, no, en serio, si no te voy a comprar, no. Le dije, mira, lo único que puedo hacer, pero como lo más barato valía, ya, pongámosle 2,000 pesos, le dije, toma, yo te regalo 2,000 pesos. Yo te los regalo, toma, y se los pasé y me entré. Pero mi intención fue usar la palabra de Dios
diciendo, bueno, Dios también puede bendecir así, po. Y esa fue como mi mala experiencia. Eso, bueno, eso fue pecado, ¿cierto? Si no, para ir a comprar los shampoos. Ay, ay, ay. ¿A cuánto no nos ha pasado su experiencia, hermana Sandra? Sí, ha ocurrido, ha ocurrido. Eso se dio mucho, especialmente acá en Santiago, después del tema del COVID, o en medio del COVID, se dio mucho. En la feria acá vendían muchas cosas robadas, porque ustedes saben que, y especialmente también que se unió el COVID, ustedes saben, con el famoso octubrismo, ¿no? Con esta terrible cosa que ocurrió en octubre del 2019. Entonces, muchas cosas que se habían robado en octubre, con el golpe, esa rebelión popular que hubo, eh, muchas cosas por el COVID se quedaron retenidas, no pudieron salir a venderlas. Entonces, pues, post-COVID, las ferias estaban llenas acá, llenas de productos, de todo tipo de productos, baratísimos. ¡Wow! Era una ganga. Pero los que íbamos a comprar sabíamos de dónde venían. Sabíamos que venían del saqueo del octubre pasado, ¿sí? Del octubre de 2019. Y sabíamos que eran robados. Acá yo a la vueltecita hay una empresa que se llama Raco, que venden repuestos de vehículos, Mercedes-Benz, CAR, venden mucho neumático, y esta empresa tenía tres bodegas llenas de cosas. Destruyeron todo. Lograron abrir 2 bodegas, se robaron todo. Todo, absolutamente todo. Fue tremendo aquí. Y uno aquí salía de aquí de la casa, veía cómo iban robando, ¿ya? Y se iban pasando la voz entre los vecinos. Venían gente de muchos paraderos más allá de Santa Rosa, donde yo vivo, ¿ya? Y venían acá con autos, se estacionaban aquí a la vuelta a sacar cosas y llenaban los vehículos, se iban llenos. Entonces, claro, una batería que cuesta caro, los que tienen vehículos saben que cuesta caro una batería de vehículo, ya, baratísimo, baratísimo. Y 2, 3, 4 días. Entonces, la gente sabía de dónde venía eso, ¿ya? Sabía. Entonces, hermano, y aquí está el tema, mi hermana Santita. Gracias por compartir lo suyo, porque es muy importante lo que usted acaba de decir. Yo sabía, yo sentía, ¿quién es ese? Es la conciencia. Y recuerden que la conciencia es la que usa el Espíritu Santo para hablarnos. Ya, nuestra conciencia ha sido renovada, ha sido santificada por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos ese chispazo, ¿no? Y decimos, hoy puede que sea, listo. Ya no tenemos que huir. No tenemos que huir de eso. Tenemos que decir, Señor, tú me estás advirtiendo, me estás diciendo, ¿no? Entonces, obvio, usted rechazó eso y obviamente no cometió pecado, ¿ya? Pero el tema es ese, que hay veces que tratamos de calmar la conciencia. Oh, tranquila conciencia, ya. No te pongas tan farisaica, no seas tan extremista, conciencia. Si el Señor nos puede bendecir con esto, como decía, ¿cierto? Era su pensamiento, hermana Sandra, ¿ya? Lo suyo fue un pensamiento, ¿ya? No se concretó como un pecado. En base a su conciencia, lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando, si usted hubiera hecho eso, obviamente le hubiera sido considerado como un pecado, ¿no? Ahora, es justamente eso, es como nosotros vivimos de cara a Dios. Nadie le hubiera visto. Lo más probable es que el hermano Marcelo ni le hubiera preguntado de dónde sacaste eso. Solo usted hubiera sabido y Dios, nadie más. Y obviamente el sobrino que se lo vendió, ¿ya? Que le decía tía. Entonces, ellos sí, pero el resto nadie lo hubiera sabido. Pero nosotros vivimos de cara a Dios y de cara a la conciencia que el Señor nos ha dado. Entonces, hay cristianos que han hecho eso. Y le aseguro que ahí la conciencia les ha hablado, igual lo hicieron. Y ellos juran que no fue pecado, pero no entienden que para Dios sí fue pecado el momento que sintieron ese cosquilleo en su conciencia. Piensa bien, ¿de dónde viene eso? ¿No? Listo. Está clarísimo, está clarísimo. Entonces, claro, bajo un contexto, si usted hubiera hecho eso, usted no hubiese sido una ladrona directamente o socialmente, usted no hubiese sido una ladrona, nadie le hubiera llevado presa, ¿sí? Nadie le hubiera podido meter cientos de años por robo, por hurto, ¿ya? Ni aunque lo hubieran pillado, tal vez comprándole, porque usted hubiera dicho, no, le estoy comprando, porque usted sabe, un pecado conlleva otro pecado, ¿no? No, me estaba ofreciendo nomás, ¿ya? Aparte que le hubiera dicho, no, esto me lo pasaron a mí, yo no sé, en fin, muchas excusas. El tema del pecado es así.
Entonces, el pecado es mucho más amplio y es lo que tenemos que ver en el contexto de Juan. ¿Ya? Toda injusticia, toda infracción o sencillamente no hacer la voluntad de Dios en detalles y en grandes cosas. Bien, ese es el primer punto con respecto al contexto. Vamos ahora al contexto sobre si un creyente peca o no peca. Recuerden, si peca o no peca, no estamos hablando de si debe o puede pecar. ¿Ya? Estamos hablando si peca. ¿Ya? ¿Qué dice Juan? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienen? Espero que sí. Si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Si decimos que no tenemos pecado, ¿ya? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Está clarito, ¿no? Está en, no dice pecado, ¿no? Dice sustantivo. ¿Ya? Este pecado, ¿sí? Tenemos que entenderlo claramente como en la definición de Juan. ¿Sí? ¿Y cuál fue la definición de Juan? Transgresión de la ley de Dios, o sea, no obedecer la voz de Dios, irse en contra de la voluntad de Dios y toda injusticia. Wow, entonces aquí está re complicado para la persona que lee capítulo 3, versículo 6, diciendo que el que peca no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? El que peca no ha nacido de nuevo, ¿cierto? No le ha conocido, no le ha visto. ¿Ya? Si aquí Juan acaba de decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene el problema con la gente que enseña esto, que el cristiano sencillamente no peca. Y si peca es porque nunca ha nacido nuevo, porque no le ha conocido, todo lo que dice el versículo 6, sacado del contexto. Resulta que aquí Juan está diciendo que si yo digo que no tengo pecado, entonces, dice aquí, no lo digo yo, me estoy engañando a mí mismo. Y va encima, la verdad de Dios no está en mí. ¡Wow! Complicado. Complicado. ¿A quién le está hablando? Y aquí es donde viene el tema. ¿A quién le está hablando? No, es que aquí está suponiendo. Está suponiendo. No, pero si aquí dice clarito. Ese es el tema, ¿no? Está clarito. Juan no está yéndose por la rama, está diciendo, hermanos queridos. Ahora, ¿a quién le está hablando? Le está hablando, obviamente, a hijos de Dios. Esta carta es para hijos de Dios, no es para personas no creyentes. ¿Ya? Su evangelio, sus cartas, Apocalipsis, todas fueron enviadas para la iglesia. Entonces tendríamos que, wow, ser muy, pero definitivamente, muy autoengañados para decir que esta carta, no, es que aquí está hablándole a los no creyentes. No, hermano. Lo vamos a ver después. Eso dice el versículo 8, ¿no? Entonces, obviamente, aquí está lo que nosotros podemos denominar como la realidad de que tenemos tristemente la posibilidad de pecar. Y Juan quiere corregir esto, ¿no? Juan está pensando en aquellos que saben que han pecado, pero tal vez lo quieren ocultar. Entonces le dice, no lo oculten. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Versículo 9. Confiesen sus pecados. Y aquí Juan dice, si confesamos nuestros, miren, hasta Juan se mete en el grupo, ¿o no? Juan se mete en el grupo. Juan nos dice, si ustedes confiesan, no, dice, si confesamos nuestros pecados, ahí está, pero clarísimo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, miren, de toda maldad. Pero ¿por qué escribe esto Juan si un cristiano, una hija de Dios, un hijo de Dios, no tiene la posibilidad de pecar? Vuelvo a decir, explicar, mis hermanos, la posibilidad de pecar. ¿Entienden, hermanos? Sí, espero que eso les entienda muy bien. Posibilidad no significa que vamos a pecar, que no tenemos ninguna otra opción. No, no, no. Así como tenemos la posibilidad de no pecar, tristemente, también tenemos la posibilidad de pecar. Y el énfasis, como lo vimos en Romanos 6, es que nosotros tenemos que optar por esa posibilidad maravillosa que tenemos
de no pecar. Pero aquí Juan está solucionando un problema de la iglesia. Y le dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Miren qué maravilloso. Entre medio de esto, Juan toca dos maravillosos atributos de Dios: su fidelidad y su justicia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¡Wow! Esto lo complica mucho más. Y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Sigamos, no paremos ahí. Hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. ¿Sí? Decisión personal de los hijitos. Ustedes tienen que decidir no pecar. Y Juan dice, y si alguno hubiere pecado, ¿de quién está hablando? De los hijitos, ¿no? Hijitos, ¿ya? Esa es la idea de Juan. Dice, y si alguno hubiere pecado, dentro de los hijitos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, se vuelve, Juan sigue metido ahí en el grupo, ya, identificándose, ya. Y no solamente por los nuestros, porque nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, ¿ya? Mis queridos hermanos, el primer capítulo, Juan parte diciendo entonces que tristemente existe la posibilidad de que un cristiano peque. Pero Juan está dando la solución bajo dos puntos de vista, diciéndole, no ocultes tu pecado, confiésalos para que Dios te los perdone. Mira que hay garantía. Jesucristo es nuestro abogado si has pecado. Pero el segundo punto es que Él escribe para que no pequen. Ahí está. Lo mismo que Pablo, no pecar. Siempre la exhortación de la palabra de Dios es que, al cristiano, hijo de Dios, tienes la autoridad, el poder para no pecar. Ese es el énfasis de Juan. Bien, ¿vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Se dan cuenta el contexto en Juan? ¿Ya? Está clarísimo el contexto de Juan, ¿ya? Entonces, nuestros pecados. Aquí está clarísimo. Alguien que no quiera aceptar esto es porque sencillamente tiene algo metido en su cabeza y quiere, al final, eso que cree, va a ser capaz de modificar toda la Biblia con tal de apoyar lo que él cree, ¿ya? Pero eso no lo hace un hijo de Dios. Hermanos, y yo creo que ni usted ni yo queremos ofender a nuestro Padre Celestial. No estamos enseñando algo, ¿cierto?, que signifique un camino abierto para que todos pequen. No, si Juan está siendo claro, les escribo esto para que no pequen, pero si han pecado, bueno, confiesen sus pecados, porque tienen abogado y el Señor es fiel y justo. O sea, siempre está el primer punto, no pequen. Pero aquí ya en el primer capítulo, Juan está dando la cabida de que un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, un hijito, ya pueda pecar. ¿Sí? Es la negación de que yo no pueda pecar algo peligroso. ¿Sí? Es peligroso. Y he conocido hermanos que han sido radicales en esto. Dicen, no, el cristiano no peca. Y hay actos en sus vidas que claramente eran pecaminosos. Tal vez, vuelvo a decir, no pecados de la talla de un robo, ¿ya? O de un engaño a servicio de impuestos internos, ¿sí? Pero sí, orgullo, ¿sí? Sí, soberbia, ¿ya? Y tristemente, muchas veces actos, ¿ya?, sin misericordia hacia el resto, ¿ya? Entonces,
Está clarito el contexto, ¿no, hermanos queridos? Ya, espero que sí. Espero que esté clarito. ¿Ya? Entonces, son pecados, y esto, cuando habla de pecados, hermanos queridos, en plural está hablando de pecados específicos, concretos, ¿ya? En un momento, un acto que se cometió en un momento preciso, ya específico, llega el pecado, ¿ya? Entonces, el para que no pequen es claramente la más maravillosa posibilidad. Es una posibilidad absoluta, con garantía, por lo que vimos en Romanos 6, de que sí podemos no pecar. Podemos no pecar. Capítulo 2, versículo 1, ya lo vimos. Sí, versículo 1, capítulo 2, perdón, versículo 1. Ya, ahora, vamos al capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 16. Partimos con el primer y segundo capítulo. Ahora vamos al último capítulo de Juan. Fíjense cómo está en el contexto total de la carta esto. Primera Juan capítulo 5, versículo 16. Solamente vamos a leer la primera frase. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Si alguno viere a su hermano cometer pecado, hermano. Ahora yo, Pablo Orden, estoy hablando. ¿Ya? Le estoy preguntando a usted, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Usted piensa que aquí se está refiriendo al hermano de sangre? ¿O está clarísimo que se refiere a hermanos en Cristo? Yo creo que está clarísimo que se refiere a hermanos en Cristo, a creyentes. El contexto está hablando de eso. Hijitos, ¿ya? Entonces, si alguno viera a ver a su hermano en Cristo, esa es la idea. Está clarito en Primera de Juan. Cometer pecado. O sea, Juan comenzó con esto y termina con esto. ¿Con qué? Con el hecho de que hay una posibilidad real de que un cristiano, una cristiana, pequen. ¿Sí? Pero Juan quiere solucionar aquello, animándoles a no pecar. ¿Sí? Fortaleciéndoles el deseo de no pecar. Porque como dijo y nos enseñó Pablo, tenemos la posibilidad maravillosa, tenemos la garantía de no pecar. Ese es el énfasis escritural, ¿ya? No el hecho de que un cristiano no tiene la posibilidad de pecar, ¿ya? Ahora, viendo este contexto, que espero que quede clarito, volvamos a nuestro pasaje. Capítulo 3 de Primera de Juan. ¿Sí? Capítulo 3 de Primera de Juan. En el versículo 6, como lo vimos, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Sí? No peca. ¿Por qué la NBI traduce no practica el pecado y la Reina Valera traduce no peca? Es diferente no peca a no practicar el pecado. Para nosotros es diferente. Pero cuando Juan escribió en su idioma, ¿cierto? En el griego, era lo mismo. Porque el contexto de Juan, mis queridos hermanos, aquí, entre el versículo 6 y el versículo 9, el énfasis es practicar el pecado. Por eso Juan dice, no peca, ¿ya? Y luego dice, el que practica el pecado. Esta es la idea de Juan, cuando dice el que peca. La idea de Juan, lean conmigo el versículo 6. La idea de Juan es este. Si ya no ha dejado claro que el cristiano sí peca, tristemente, entonces, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, eso significa no vive en pecado, no practica el pecado. Esa es la idea, no peca en el sentido de que no peca y sigue pecando. ¿Ya? Todo aquel que peca, ¿sí? En el sentido de que peca y sigue pecando, versículo 6, sigo ahí, no le ha visto ni le ha conocido. Ahí entendemos claramente. Por supuesto, este es el énfasis de Juan. Por eso luego, en el versículo 8 dice, el que practica el pecado, muy clarito en nuestra Reina Valera, ¿sí? El que practica el pecado es del diablo. ¿Ya? Y el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado.
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué significa eso? Que no puede pecar y seguir pecando, porque es nacido de Dios. Fíjense el versículo 9 que lo deja tan claro. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ese no puede pecar significa lo que Juan ya ha dicho, no practica el pecado. Entonces, cuando yo tomo el versículo 6, y aquí está, espero que mi hermana miren que vaya quedando un poco claro, ojalá bastante claro, lo que estamos viendo, ¿sí? Que el versículo 6 tiene que ser entendido en su contexto. Y Juan en ningún momento está diciendo, ¿sí? Que todo, ¿cierto? El que peca no le ha visto ni le ha conocido, ¿ya? Significa que entonces si yo he pecado, entonces no le he conocido. No, ahí está hablando de el pecar y seguir pecando. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora el versículo 6 parte con algo maravilloso. Dice, todo aquel que permanece en él, ¿sí? No practica el pecado o no peca. Esa es la idea. La única forma que vamos a poder vencer el pecado, ¿cuál es? Permaneciendo en él. Caminando con él. En comunión con él. Eso nos va a dar la autoridad, la capacidad de poder vencer todo pecado. Pero fíjense que el contexto de no practicar el pecado sigue en Juan. Ese es el énfasis. ¿Ya? Capítulo 5. ¿Sí? Capítulo 5. Volvamos ahí al capítulo 5. Versículo 18. Ojalá que lo tenga. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿dónde escuchamos eso? ¿Dónde leímos eso? Recién en el capítulo 6. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Nuevamente, no practica el pecado. Entonces, el contexto para interpretar capítulo 3, versículo 6 y la mitad del versículo 9 es practicar el pecado. No podría estar contradiciéndose Juan, diciéndonos al principio de su carta y al final de su carta que un hermano sí puede pecar y luego decirnos que sencillamente no puede pecar. O sea, el que peca sencillamente no es cristiano. El término no practica el pecado es la esencia de Juan, ¿cierto? Y lo dejamos incluso hasta el final a Juan explicarnos eso en el capítulo 5, versículo 18. Pero vamos a ver el contexto del resto del Nuevo Testamento para fortalecer esto. Mi hermana que ahora sí, mi hermana Miriam. Dele. Sí, una consulta del versículo 16. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué dirá? ¿Qué es pecado de muerte y qué es pecado? Porque al último dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y la palabra del Señor dice, parece que en Romano, que dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué es pecado de muerte y qué no es pecado de muerte? Ahora dice, que si ha cometido pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno va a pedir por esa persona, va a orar por esa persona? ¿Sí? Sí, eso es. Justamente. Esa es mi pregunta. Sí, lo anterior ya es un poquito más complicado. Por eso no leí eso, para que no entráramos en este conflicto. No, recuerden que de aquí, de este versículo, la Iglesia Católica, la doctrina católica saca los famosos pecados que son conocidos como los 7 pecados capitales, ¿no? Y los otros son los famosos pecados veniales. ¿Sí? Pecado capital es un pecado de esos terribles, ¿no? Dentro de estos pecados capitales está lo que mi hermana mencionaba, por ejemplo, mi hermana Patricia la semana pasada, ¿sí? Como por ejemplo la gula, ¿no? La gula. ¿Ya? Y ellos le denominan pecados capitales porque eso, wow, con eso hay que entrar a picar fino. Y los pecados veniales son esos pecados que casi son hechos, me tropecé, como decíamos, ¿cierto? El hermano que dice, no, yo no peco, yo de repente me tropiezo nomás, ¿ya? Entonces esa división viene más o menos de esto, ¿ya? Justamente de que Juan hace una división entre los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte, ¿ya? Quiero dejar claro que este versículo sí enseña de que yo
aquí está Juan diciéndonos, a ver, yo veo que mi hermano comete un pecado de muerte, ya Juan me está diciendo que no debería orar por ese pecado, ¿sí? Pero sí, si veo que no es de muerte, puedo orar por él, ¿ya? Pero fíjense que Juan dice, no es que esté prohibiendo que no se ore por un hermano que ha pecado o con un pecado de muerte. Lo que él está haciendo, él no está aconsejando que se haga, pero él deja libertad en esto. Ahora, el tema en sí es bastante amplio, mi hermana Miriam, ¿ya? Solamente quiero dejar claro lo primero que dice este versículo, que sí un cristiano puede pecar, ¿ya? E incluso puede pecar, puede cometer un pecado de muerte. De hecho, en el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. Miren, lo que hemos visto, ¿no? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte, ¿ya? Hay pecados que tienen como consecuencia la muerte y otros pecados que no. Entonces, podría significar que en este caso, usted citó muy bien Romanos 6, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Santiago dice que después que se ha concebido el pecado, se genera la muerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que Juan no podría estar enseñando aquí, y quiero irme por ese lado, más que decir qué es lo que mi hermana Miriam, es lo que no es. Está diciendo pecado. Lo que Juan no puede estar enseñando es que hay un pecado que sí le lleve a una persona a la muerte espiritual, ¿cierto? O sea, a la perdición eterna, y otro pecado que no, porque todos los pecados llevan a la condenación eterna. Por eso escribe Juan esto, para que solucionemos nuestro tema del pecado, podamos confesar, podamos restituir nuestra comunión con Dios. Entonces, lo que Juan no puede estar aquí diciendo es que hay pecados que sí nos condenan y otros pecados que no, porque todos los pecados, de una u otra manera, nos condenan. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere específicamente? Eso es para un tema por sí mismo, mi hermana Miriam, ¿ya? Es un poquito amplio. ¿Ya? Solamente quiero dejar claro eso, lo que tiene que ver con nuestro estudiado. Primero, Juan no puede estar hablando de que hay pecados que son, que sí llevan a la muerte eterna o a la muerte espiritual, ¿ya? También visto muerte como separación de Dios, con Dios, ¿cierto? De mi comunión con Dios, como lo dice Santiago capítulo 1. ¿Ya? Porque todos los pecados llevan a eso. Juan no tiene la mentalidad de la Iglesia Católica de decir que hay pecados que son terribles y pecados que no son tan terribles. No es eso. Eso es absolutamente católico romano. No tiene que ver con lo que Juan quiso decir. Juan está enfatizando, segundo, Juan está enfatizando aquí qué pasa cuando yo veo a mi hermano pecar, ¿cierto? Si lo puedo apoyar a orar para que Dios lo, ¿cierto?, lo salve de la muerte, ¿ya? O lo libere de alguna consecuencia, o no hacerlo, ¿sí? Eso es lo segundo. Y lo tercero, que es muy importante aquí, es que este versículo corrobora también que dentro del concepto de Juan, sí un cristiano podía pecar, ¿ya? Así que eso, mi querida hermana Miriam, por ahora, ¿sí? Podemos profundizar un poquito porque hay varias, son como tres formas que los cristianos han visto este versículo. Pero lo que yo sí puedo afirmar que no se refiere que hay pecados que sí llevan a la muerte espiritual y otros que no. No, todos, ¿sí? Juan jamás le rebajaría a ningún pecado ya lo terrible que es, porque acaba de decir que todo pecado es injusticia, lo mismo en el versículo 17, pero no todo pecado tiene como consecuencia la muerte, ¿ya? Personalmente, mi hermana Miriam, creo que se refiere a pecados que traen la muerte física, ¿sí? Ya hay pecados que, y yo no voy a poder decir, Señor, líbralo de la muerte, porque su pecado lo llevó a eso, ¿no? Y es la consecuencia de lo que él, y es preferible que él reciba eso, pero lo importante es que él se arrepienta, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo personalmente creo. Pero también es importante ver que hay otras visiones. Pero quiero llegar hasta ahí nomás porque si no entraríamos un poquito en un tema que va de la mano, pero que no es específicamente. Eso, mi querida hermana Miriam, ¿ya? Para que más o menos tengamos claro por lo menos esos 3 puntos. Lo vuelvo a decir. No es que yo crea que ustedes no entienden o les cuesta entender o se les olvida, sino que siempre es bueno siempre estar repitiendo, ¿ya? Entonces, cristianos, aquí vuelve a decir Juan que sí, un cristiano puede pecar. Segundo, Juan no está defendiendo que hayan pecados, es la idea de que hayan pecados, y está promoviendo la idea de que hay pecados, ¿sí?, que no llevan a la muerte espiritual o a romper la comunión con Dios, Eso no, todo pecado rompe la comunión con Dios. Y tercero, ¿sí?, lo que tenemos que entender sobre este pecado es que Juan está enseñando si tenemos que orar, ¿ya?, o no tenemos que orar por cierta situación de ciertos hermanos, ¿ya? En el sentido de que pidamos tal vez que no hayan consecuencias,
Señor, que no hayan consecuencias para mi hermano. Hay pecados que tal vez sí, se puede orar, Señor, libéralo de las consecuencias. Obviamente trata con él, pero Señor, hay consecuencias, cierto, que son más graves y otras menos graves, y tal vez por ahí iba Juan. Eso, mis queridos hermanos, eso, mi querida hermana Miriam, ¿ya? Volvemos entonces a nuestro punto, el contexto, porque no quiero que se nos vaya la idea, ¿no? Que hemos estado viendo. Entonces, Juan parte con el concepto de que tristemente sí es una posibilidad de que el cristiano peque, y nos habla de la idea en el contexto de 1 de Juan 3, la práctica del pecado, y termina Juan hablando de que un cristiano sí tristemente puede pecar, ¿ya? Pero lo que no puede hacer un cristiano es no practicar el pecado. Contrasten, por favor, vayan de nuevo conmigo para enfocarnos y finalizar este tema con Juan. Primera de Juan capítulo 5, noten bien el contraste, miren qué interesante. Leamos versículo 16, ¿ya? Si alguno viera a su hermano cometer pecado, ¿sí? ¿Sí? Luego, versículo 17, toda injusticia es pecado. Y el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se dan cuenta cómo en el mismo contexto está claro? El 16, un cristiano tristemente puede pecar. Tiene la posibilidad de que peque. Segundo, ¿ya? Lo que no puede hacer es practicar el pecado. Ese es el contexto clarísimo. Versículo 16 con el versículo 18. ¿Ya? Si usted contrasta los dos versículos, ¿ya? Está clarito, entonces, la idea de Juan, que se aplica a nuestro pasaje base, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 9. El que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, ¿ya? Y luego dice, el que practica el pecado, el versículo 8, y el versículo 9, todo el que es nacido de Dios, lo mismo que recién leímos el capítulo 5, versículo 18, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, o sea, no puede pecar y seguir pecando, porque es nacido de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en 1 Juan, mis queridos hermanos, ¿ya? Y está, espero que esté clarito, porque ese es el contexto de 1 de Juan, ¿ya? Mi hermano Marcelo. ¿Qué pasa? Con respecto al último punto del capítulo 18 y que después se enlaza con el 19, que dice, ¿no es cierto?, que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, sabemos que Cristo nos guarda. Así es, amén. Y el maligno no le toca. Amén. O sea, porque después dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, Cristo con su muerte, y cuando nosotros reconocemos, ¿no es cierto?, su obra y nos arrepentimos y nacemos de nuevo, ese poder del maligno que estaba en nosotros cuando no éramos de Dios y que éramos del mundo, hoy en día ya el maligno no tiene ese poder para hacernos zambecanuta, como decimos chilenamente. Sí, exactamente. ¿cierto? Es un dicho chileno por si acaso. Para nuestro hermano. Sino que pasaría como le pasó a Job, que prácticamente el diablo tuvo que, o sea, Dios le tuvo que dar el permiso para tocarlo, en este caso, para hacer todo lo que le hizo. ¿No es cierto? Así es. Ese es el concepto de estos versículos. Así es. Amén. Sí, mi hermano querido. Así es, justamente. Claro, ahí dice el maligno no le toca, ¿sí? Se refiere espiritualmente, hermano, porque recuerden que muchos cristianos se han sido tocados por el diablo. Pero como lo ha explicado muy bien mi hermano en el contexto de Job, ¿ya? Ahí también, ¿no? Si yo fuera literal, si hoy voy y soy literal, sacando el contexto a Juan ahí, entonces deduciría que ningún cristiano, a ningún cristiano el diablo lo puede tocar, a ninguno, ¿sí? Y eso enseñan algunos, ¿no? A ver, el diablo no me toca. No, yo soy hijo del rey, ¿ya? Y resulta que cuando viene y el Señor abre las puertas y son tocados, se les viene todo el mundo abajo. Porque en el contexto es
Y ahí se dan cuenta que Juan nos deja clarito que es muy importante el contexto, no tomar un versículo, una frase y sacarle del contexto. ¿Ya? No le toca, por supuesto que a los cristianos el diablo nos puede tocar, solo con permiso de Dios y jamás nuestra parte espiritual, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Satanás? Toca su cuerpo, pero no toque su alma. ¿Ya? Su alma. ¿Ya? ¿Mi hermano Marcelo o mi hermana Sandrita? Disculpe que me acordé Dele nomás, mi hermano. Dele nomás. Como usted tocó el punto de que hay cristianas que dicen que el maligno no nos puede tocar, que hay hermanos que dicen que incluso que cuando el hermano está enfermo o le duele algo, está en pecado. Exacto. Sí. 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 Ahí está, hermano, la inmadurez de mucha gente. ¿No? Somos tan rápidos para juzgar. Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Le pasó esto. Mira, el hermano anda bajoneado. Mira, el hermano anda con depre. El hermano que... Y no es muy fácil apuntar. Qué bueno que el Señor nos deje claro a nosotros que eso no es el camino. Hermana Miriam. Sí, pastor, con respecto a eso de que muchas veces se dice que el diablo no nos toca. Yo soy de esas personas que cree que el diablo no nos toca a no ser que el Señor se lo permita. Eso es lo que dije. ¿Por qué? Porque hay un punto que a veces nosotros somos súper extremistas. O sea, de repente no hay un término medio. Y siempre he escuchado mucho, el diablo me tiene así. El diablo metió su cola. Y no hay cosa que a mí de verdad que me indigne más que le den la gloria al diablo. Exacto. Yo personalmente pienso que sí el diablo nos puede tocar con permiso de Dios por lo de Job, ¿cierto? Y muchas veces el Señor lo permite para enseñarnos, para tratar con nuestra vida. No porque sí, no para decir que el diablo me tiene por el suelo. Entonces, muchas veces la gente, todo lo que le pasa en su vida, se lo atribuyen al diablo. Exacto. Y no a Dios. Entonces, en eso igual hay que tener cuidado. Ciertamente. ¿Entiendes? Entonces, si bien es cierto, claro, hay cosas que uno vive y que son permitidas por Dios y que el diablo ahí sí mete su cola, el metido. Sí. Ahí sí que lo mete. Claro, pero siempre atribuirle todo al diablo creo que tampoco está bien. No, por creo que no. Y aunque usted me diga lo contrario, yo sigo pensando eso. No, pero creo que a veces somos muy llevados a eso, a darle la gloria al diablo. Él me tiene así. No, pues si a veces el Señor quiere tratar con nuestra vida igual, en las circunstancias que uno vive. Así es. Eso. Gracias, mi hermana. Le voy a dar un versículo que apoya lo que usted no quiere aceptar, hermana. Justamente, sí, es exactamente lo que decía mi hermano Marcelo, ¿no? El permiso de Job. Y no solo Job, hermanos. No solo Job. Siempre ponemos a Job, ¿cierto? Como el gran ejemplo, ¿no? Pero, hermanos, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Ya? Nosotros no podemos ir a la Biblia para decir que todos murieron como mártires, porque eso no sale en la Biblia. Pero sí tenemos un claro ejemplo de uno, Jacob, ¿cierto? Jacobo, el hermano de Juan, murió a espada, ¿no? O sea, el diablo sí tuvo acceso a su vida. Entonces, ese es el contexto de el maligno no le puede tocar. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque lo que nosotros tenemos que entender, de la mano lo que decía mi hermana Miriam, obviamente, siempre el Señor es el que permite, ¿ya? Pero siempre con un propósito. Y hay veces que esos propósitos no los vamos a lograr entender, ¿ya? Pero es tan importante notar esto, porque en el contexto y el maligno no le toca, que bueno eso, ¿no? Ese ejemplo que va de la mano con lo que nosotros vemos. ¿Cómo yo puedo tomar una frase, un texto de Primera de Juan, sacarlo su contexto y formular toda una cosa que es antibíblica? Lo mismo ocurre con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, ¿cierto? Que si peca, no le ha conocido. Bueno, si lo saco de su contexto, wow, entonces ningún cristiano podría pecar. Y el problema es que todo cristiano ha pecado. Y el contexto es el que nos enseña eso. Pero volviendo al tema y terminando el tema, eso de que el enemigo toca, siempre va a ser físicamente, ¿no?
y siempre por permiso de Dios. Y siempre va a ser por un trato de Dios. El tema, hermanos queridos, como decía mi hermana Miriam, que hoy en día, claro, se realza completamente al diablo. Incluso el cristiano que va madurando, la cristiana que va madurando, aún en esas cosas que sabe que es el diablo el que lo está atacando, reconoce que por sobre el diablo está el permiso de Dios y hay un propósito, ¿sí?, de bien para él o para ella, ¿ya? Aunque sabe que el enemigo lo está atacando, ¿ya? Y vuelvo a decir, hermano, no solamente los ejemplos bíblicos, ¿ya? El mismo apóstol Pablo, ¿qué podemos decir cuando lo apedrearon, no? Lo dejaron como muerto. ¿Dónde estaba, Señor? ¿Sí? Y de ahí para adelante, la historia de los mártires en la iglesia del Señor es tremenda, hermanos. Es tremenda, ¿ya? Por eso en Apocalipsis, hermanos, sale, ¿cierto?, el reclamo de la justicia, Señor. ¿Hasta cuándo no nos hace justicia los mártires, no? ¿Qué ocurre? Y hoy día mismo, ¿cuánta injusticia a los hijos de Dios? Y el enemigo está ahí, pero siempre, como lo hemos dicho, en el contexto de la palabra de Dios. Él no tocará a sus hijos, siempre es espiritualmente. Él no puede llegar ahí, a lo más profundo del ser, ¿ya? Y siempre va a ser físicamente, externamente, y siempre va a ser con un propósito maravilloso. Entonces, qué bueno es que tengamos ahí dos ejemplos de cómo podemos sacar del contexto Juan y sacar una doctrina que no es bíblica, ¿no? Sigamos entonces con el tema. ¿Cuál era el tema entonces en 1 de Juan? No practicar el pecado. Espero que haya quedado claro en eso, ¿no? Y veámoslo. Es inevitable no ir a las cartas de Pablo, ¿no? Y el hermano Marcelo en estudios pasados lo citó. Vamos de nuevo a leerlo. Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 5. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Gálatas capítulo 5. Sí, ojalá que lo tengan, mis queridos hermanos. Gálatas capítulo 5. La famosa lista de las obras de la carne, ¿no? Conocidísimos. Vamos a leer ahí el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Hermano, creo que todos, cada uno de nosotros, entendemos que cada uno de estos actos son pecados, ¿sí? Son actos pecaminosos. Obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, fíjense, la lista no se agota, ¿eh? Porque Pablo dice, y cosas semejantes a estas, ¿no? La lista no está agotada, ¿ya? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amonesto. Fíjense, le estaba amonestando a hijos de Dios. Les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? ¿Para quién es la amonestación? Es para hijos de Dios. Les está diciendo, ninguno que practique alguna de estas cosas entrará al reino de Dios. Entonces, se está exhortando. Existe la posibilidad, entonces, de que ellos terminen practicando alguna de estas cosas. Y Pablo les dice, no, hermanos queridos, no se engañen. Dios no puede ser burlado, ¿no? Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Luego dice en el capítulo 6 de Gálatas también, ¿no? Entonces les está diciendo, los que practican tales cosas. ¿Se recuerdan que lo vimos en Romanos capítulo 6 la semana pasada? ¿Perseveraremos en el pecado? Preguntaba Pablo, ¿no? Eso significa perseverar, mantenerse, hacer una práctica, ¿cierto? Del pecado hacer una práctica. Entonces, ¿practicaremos? Eso significa perseverar, mantenernos en el tiempo, en el pecado. No, Pablo dice, no, rotundamente no. Ya, no puede ser. Entonces, es la idea. Siempre, hermanos, práctica del pecado significa pecar y seguir pecando, mantener el pecado. Por eso Juan en su contexto dice, si han pecado, corran,
corran a la presencia del Padre Celestial y confiésenle sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarlos de sus pecados. Hijos, lo primero que tienen que entender es que no tienen que pecar. No pequen, pero si alguno peca, ha cedido y ha pecado, ya, abogado tiene, ya, abogado tiene, ¿sí? Y puede confesar su pecado. Esa es la idea que veíamos ¿sí? en la porción que compartía mi hermana Miriam, ¿cierto? En donde Pedro dice amor ferviente, ¿no? ¿Ya? Y que por ese amor ferviente se cubriera multitud de pecados. Y lo veíamos enfocado en Santiago, donde Santiago lo explica mejor. ¿A qué se refiere con eso? No a cubrir, no a encubrir la maldad del hermano, sino a ir por él para traerlo al Señor, y al traerlo al Señor, al hacerlo volver, obviamente el hermano o la hermana se van a arrepentir, como dice Juan, van a confesar sus pecados y sus pecados van a ser perdonados, no importa los que hayan sido. De esa manera, un cristiano puede cubrir multitud de pecados, jamás ocultándolos, ¿ya? Bien, vamos bien hasta ahora, mis queridos hermanos, espero que bien. Si no, pueden levantar su manito por ahí y hacer consulta. Seguimos entonces. ¿Se dan cuenta que el contexto también en Pablo es la práctica del pecado? Siempre es eso. Ahora, volvemos a decir, según en el contexto de Juan, un cristiano, tristemente, ¿tiene la posibilidad de pecar? Sí. Sí. ¿Un cristiano peca? Sí, puede pecar. Lo que no tiene que hacer el cristiano y tiene que tener claro es que no debe pecar. Eso es, recuerden, esa es la base. Entonces, para la inquietud de mi hermana Miriam, tenemos que tener en nuestra mentecita y en nuestros corazones claro esto. Juan está diciendo, el cristiano puede pecar en el sentido de que, dale nomás. No, no, no. Es la posibilidad. Tristemente, mientras estemos en esta naturaleza humana caída, ya tenemos la triste posibilidad de pecar. Pero como hijos de Dios que amamos al Señor, nos vamos a enfocar en no pecar, porque podemos hacerlo. Ahora, cuando fracasamos, cuando fallamos, ¿ya? Nosotros no tenemos que decir, no, es que yo no he pecado, yo he fallado, como dicen estos hermanos, ¿no? No, me deslicé. No, hermano, yo tengo que ir ante Dios y decirle, Señor, pequé, perdóname. Y sé que en el contexto, ¿no?, de la santidad muchas veces, esto suena raro. ¿Cómo le voy a pedir perdón al Señor porque pequé? Si soy un cristiano, no soy un pecador. Ese es el problema. Se malentiende lo que significa pecador. Ningún cristiano es pecador en el sentido de lo que éramos antes de Cristo. Pero sí, se puede hablar de que un cristiano peca, ¿ya? Yo les hablaba sobre la práctica del pecado, les daba un ejemplo. Un futbolista, ¿no? Yo no soy futbolista, de vez en cuando juego a la pelota, pero eso no significa que yo soy un futbolista, un deportista, ¿sí? Yo no soy alguien que practica un deporte, por lo tanto no soy un deportista, de vez en cuando lo ejerzo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre hacer algo puntual en un momento, un acto puntual, y practicar, dedicarme a. Ese es el concepto de lo que un hijo de Dios y una hija de Dios no puede hacer. Pero volvemos a enfatizar, por enésima vez, lo vuelvo a enfatizar, ¿ya? El cristiano tiene victoria asegurada, puede vencer, podemos vencer, hermanos. ¿Amén? Sí, eso es muy importante que lo dejemos clarito. Ahora, sigamos con el contexto de esto, ¿ya? Vuelvo a decir, hermanos queridos, mi hermana Jesús está levantando la manito. Ven, hermana Jesús, prenda su micrófono y la escuchamos. Ya. Pastor, resulta que yo tengo la duda sobre el pecado de muerte. Yo creo, pienso, por lo que usted decía, que el pecado de muerte es cuando una persona peca deliberadamente, sin temor a Dios, y sigue pecando, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y no tiene temor de Dios. ¿Ese es el pecado de muerte? Ya. Me río que me había sacado olímpicamente la respuesta a la hermana Miriam y mi hermana Jesús me vuelve a meter ahí. Ya.
Mire, hermana querida, lo que pasa es que ahí en primer lugar está diciendo pecado, no en plural, no está hablando de eso, ¿ya? Segundo, está hablando dice, si algún hermano viera a su hermano cometer pecado, ¿sí? O sea, no está hablando de práctica del pecado ahí, ya, no está hablando de práctica. Pero el tema es que todo pecado, mi querida hermana Jesús, y eso lo tenemos que ser sinceros delante de Dios, todo pecado que un cristiano comete es conscientemente. Es consciente, mi querida hermana. Cuando uno dice, uy, se me salió un garabato, se me salió, ¿cierto?, una mala palabra, y yo tengo claro que eso es pecar porque dije algo que no tendría que haber usado un lenguaje, y Pablo dice, no usen un lenguaje, eso es, y lo dije, hermanos, ahí yo tengo que ser, no tengo que decirle, diablo cochino, como decía mi hermana Mira, echándole la culpa al diablo también. No solamente le echamos la culpa al diablo cuando tenemos problemas, sino también cuando pecamos. Diablo cochino, se me metió en la lengua, me tiró un dardo en la lengua, por eso dije esa palabra. No, hermanos, el diablo, y no es que seamos defensores del diablo, si el tema es que el diablo no tenemos que meterlo porque nuestras vidas giran en torno al Señor, ¿ya? Ahora, Santiago muy claro, dice que todo pecado que nosotros cometemos es porque fue seducida nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia tendencia al mal. Entonces somos responsables y lo hacemos deliberadamente, ¿ya? No hay algo así como que, uy, se me salió robar, uy, no me di ni cuenta, ¿cierto? Y dije la grosería. No, hermanos, todo pecado en el cristiano es consciente. ¿Y saben por qué es tan terrible cuando un cristiano peca? Porque Pablo nos dejó claro que tenemos poder y garantía de no haberlo hecho, y lo hicimos igual. O sea, somos más responsables incluso que una persona que no tiene a Cristo. Por eso el pecado en un cristiano es terrible, hermanos, ¿ya? Pero eso no significa que sea tan terrible, significa que lo voy a ocultar, que le voy a querer bajar el perfil. Una vez escuché a un maestro decir, ¿cierto?, que el pecado en el cristiano es un accidente, ¿sí? Suena parecido, ¿sí?, a no practicar, pero no es lo mismo. En un cristiano no es un accidente. ¿Saben qué es un accidente? ¿Ya? Cuando yo estoy, ¿cierto?, haciendo algo y por cosas de la vida, sin que yo lo anticipe, ocurrió, ¿o no? Voy tranquilamente conduciendo y de repente veo verde y sigo en el verde y ¡pam!, y me chocan. Eso fue un accidente. Yo no lo provoqué. Pero decir que que el pecado de un cristiano es un accidente, es estar bajándole el perfil a la acción que cometió ese cristiano o esa cristiana. Entonces, mi querida Maita Jesús, eh, por supuesto que tristemente puede existir la posibilidad, y a eso se le llama apostasía, ¿no?, de que un cristiano peque y siga pecando y ya no le interese sin temor de Dios. ¡Wow! Ahí ya es cuando se está cayendo por un abismo que si no para, si no se ora por él, si no se intercede por él, ¿no? Y si la persona no quiere volver, va a llegar a un punto de no retorno. Eso la Biblia también lo explica, ¿ya? Así que el pecado de muerte, mi querida hermanita Jesús, es un poquito más amplio, ¿ya? No necesariamente eso. Ahora, recuerden, nosotros solamente tenemos que estar preocupados del pecado de muerte solo para orar por alguien, porque no tenemos que estar preocupados, y si yo llego a cometer ese pecado de muerte. No, ningún cristiano tiene que estar diciendo, oh, si yo llego a pecar. No, todo lo contrario, tenemos que tener aquí una mentalidad de victoria en el Señor, ¿ya? Eso, mi querida hermanita Jesús, espero haber contestado en parte. Sí. Sí, amén. Veamos el tema de qué nos dice el resto de la Biblia sobre esto, sobre la posibilidad de que un cristiano peque. Y hermanos, todo esto lo estamos viendo, recuerden, por favor, no es para apoyar el pecado de los hijos de Dios. Es decir, hermanos, sí, todos pecamos. Estas frases no deberían existir en nosotros. La carne es débil, hermano. No deberían estar estas frases en nosotros. Son pecaminosas porque todo lo pecaminoso tiene que ver con aquello que nos lleva al pecado. Entonces, si un hermano viene y me confiesa su pecado, ¿qué debo hacer yo? ¿Consolarlo? En el sentido de consolarlo si tiene pena, si está ¿cierto?, con un tremendo bajón. Lo consuelo, pero yo jamás voy a decir, hermano, todos pecamos. Hermano, la carne es débil. Hermanos, hermano querido, si hasta David, el gran hombre conforme al corazón de Dios, pecó. No,
Usar todo eso no es otra cosa que respaldar el pecado en el hermano. Entonces yo tengo que ir donde el hermano y decirle, hermano, no, lo que hiciste ofendió a Dios. Sí, hermano. Por eso te sientes tan mal. ¿Sí? Por eso te sientes tan mal. Lo has ofendido. Ahora, ¿cuál es el camino? Arrepiéntete, pide perdón al Señor. Yo no te voy a juzgar, pero el Rey de Reyes, el juez de toda criatura, sí, Él te puede juzgar. ¿Ya? Y ahora tú tienes que ir donde Él. Es lo que hizo mi hermana Jesús. ¿Sí? Ir al cuarto, ¿cierto? Y decirle, Señor, perdóname, no quise hacerlo. Ahora, el que comete deliberadamente su pecado, ¿sí? Que es la realidad, ¿no? Hay excepciones, pero esa es la realidad. Tiene que ir, Señor, perdóname, porque cedí ante este pecado. Y si es de esos adictivos, con mayor razón, decirle, Señor, perdóname y ayúdame, porque debo ser sincero. Esto me gusta. Hermanos, es así. Hay pecados que al hombre le gustan, a la mujer le gustan. ¿Ya? Les gustan por diferentes razones. ¿Ya? Y ahí es donde uno tiene que decir, Señor, me gusta. Solo tú me puedes cambiar esto. Hermano, y yo sé que es así. ¿Ya? Uno puede llegar a aborrecer lo que en algún momento hizo y sabe que eso que hizo ofendió a Dios, fue pecado, ya dañó a otros. Uno puede. Y es tan bueno pedirle al Señor, decirle, Señor, ayúdame a aborrecer esto. Ese es el primer paso para una victoria sobre aquellos pecados que son esos pecados que nos gustan y que se transforman muchas veces, como se dice coloquialmente, pecaditos regalones. ¿Ya? Eso, mis queridos hermanos. Veamos, un hermano pecador. La Biblia habla de que un cristiano, un hermano puede ser pecador. En primer lugar, entendamos, hermano. ¿A qué se refiere la Biblia? Yo sé que las personas que dicen, no, un cristiano no puede pecar, dicen, no, es que el contexto, hermano, significa otra cosa. No, es que tendríamos que ser, pero muy, muy infantiles, hermanos, de querer cambiar el contexto. En el Nuevo Testamento, hermanos, siempre se está refiriendo a cristianos. Y si se está refiriendo a cristianos, se está hablando de gente nacida de nuevo, gente que es creyente, que pertenece a una iglesia. Y nadie tiene razón para dudar de esa entrega, hermano. Claro, pero cuando queremos excusar algo, una doctrina nuestra, empezamos a cambiar los sentidos. No, es que hermano puede ser cualquiera. Correcto. En nuestra iglesia hay gente que no es cristiana, ¿ya? Pero es parte de la iglesia, ¿ya? Y digo no es cristiana porque nunca han recibido al Señor, ¿ya? Pero aquí creo que los escritores de la Biblia no se están refiriendo a ellos, se está refiriendo a gente que sí es cristiana. Vayamos, por ejemplo, ¿ya? A algunos ejemplos, ¿sí? Partiendo, hermanos, por el hecho, recuerden, que el Señor puede concebir como pecado un acto interno, mental, sin que externamente se haya manifestado. Lo vimos, ¿no? Claramente en el Sermón del Monte, ¿ya? Aquel que desea, ¿sí? Que con ira se refiere e insulta a su hermano, para eso Dios lo interpreta como homicidio. ¡Wow! No he matado a nadie, pero en algún momento no le has dicho con rabia, con ira a alguien, ¿cierto? Una ofensa a tu hermano, cuidado con eso, ¿no? La misma hermana Miriam, en el contexto de Primera Juan, citaban delante, ¿no? El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Sí, y está todo este tema. Pero vayamos, Santiago capítulo 5. Por favor, vayamos a Santiago capítulo 5. Voy a alcanzar solamente a ver Santiago la próxima semana, ya vamos a estar terminando con este tema, hermanos, sobre el pecado en el creyente, ¿sí? Pero solamente quiero terminar con esto, que lo vimos la semana pasada, y quiero terminar con esto. Santiago capítulo 5, ¿sí? Capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer el contexto. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Sí? Él está hablando a cristianos, ¿no? Clarito, a creyentes. ¿Sí? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Perdón, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Sí? 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿no? Hay más clarito todavía.
¿sí? Está hablando a creyentes. Y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados por el Señor, ¿sí? No por la oración de los hermanos, ¿sí? Sino por la intercesión de los hermanos en favor de este hermano. Pero este hermano claramente tiene que arrepentirse, eso está claro, ¿no? Hay cosas que están clarísimas en el contexto de toda la palabra, y Santiago no tiene que añadir nada de esto porque sabe que los que están leyendo lo entienden muy bien. Pero fíjense, si hubiera cometido pecado, ¿de quién está hablando? Está hablando, hermanos, entre ustedes, ¿sí? Entre ustedes. El 16, confiésense sus ofensas unos a otros, oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Ves, hermano? Hasta Elías, ¿cómo yo no? Nuevamente con la excusa, ¿no? Aquí, obviamente, Santiago está hablando de que Elías no era un superhombre. Elías era un hombre cualquiera, ¿sí? Sujeto a todos esos deseos humanos, pero no significa que Elías fuera un pecador, ¿ya? En el sentido de que él vivía en el pecado, todo lo contrario, sabemos que era un hombre justo. Versículo, saltemos al 18, al 19. Hermanos, fíjense, ¿se dan cuenta en el contexto? Está hablando los hermanos. Hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad, o sea, puede que algún hermano en algún momento se extravíe de la verdad, y nosotros conocemos muchos casos como este, y alguno le hace volver, vuelvo a repetir, hermanos, si alguno de ustedes, o sea, hermanos, hermanos, si algún hermano, voy a parafrasear, de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, alguien que estaba en la verdad y se extravía, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Wow! Aquí Santiago está hablando y está usando el término pecador para un hermano que se ha alejado. Obvio, es alguien que está viviendo una vida no de santidad porque se ha alejado del Señor y está cometiendo pecado. Entonces, la idea de Santiago es denominarlo como pecador, no como un pecador sin Dios, sino como alguien que se ha alejado del Señor. Pero, hermano, vuelvo a decir, aquí es Santiago, ¿no? No me culpen a mí, es Santiago que está usando esto. Más encima, antes ya había dicho, ¿cierto? Claramente que había la posibilidad de que algún hermano estuviera enfermo, y al parecer en el concepto de Santiago podía ese hermano estar enfermo por su pecado, pero que por medio de la oración ese hermano no solamente sería sanado, ¿sí? Sino que también si hubiera cometido pecados, claramente el contexto de Santiago es que un cristiano, un hermano, alguien que pertenece a la iglesia, que son los conceptos que Santiago ocupa aquí, ha pecado, ¿ya? O pudo haber pecado. Hermano, espero que haya quedado claro hasta aquí todo este tema, ¿no? Quiero terminar con esto, hacer un énfasis, porque sé que en nuestros corazones muchas veces, por el tema de que amamos la santidad del Señor, ¿sí? Anhelamos ver a una iglesia que honra a Dios en santidad. Anhelamos y oramos, Señor, que tu nombre sea santificado, ¿sí? Y ese celo muchas veces nos lleva a, a no interpretar correctamente lo que la palabra del Señor dice y a no abrirnos a lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice, y lo que hemos visto hasta ahora, es que tristemente existe la posibilidad de que un cristiano sí pueda ceder al pecado, pero hay formas en que ese cristiano debe volver, hay una opción de volver, de arrepentirse cuando el cristiano peca. Pero sobre todo, el cristiano tiene que entender que tiene la capacidad de no pecar. ¿Sí, mis hermanos? Sí, tenemos esa capacidad en el Señor, de no pecar. Para que no pequen, como dijo Juan, para que no pequen. Lo que estamos viendo, hermanos, es sencillamente ver que en la Escritura sí se nos dice
que tristemente tenemos esa posibilidad y más de alguna vez hemos cedido esa posibilidad de pecar. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque la idea es que como cristianos estemos alerta en este tema de la seducción hacia el pecado, cualquiera sea, interno, externo, socialmente aborrecible, de los más ocultitos. ¿Por qué tenemos que estar alertas con esto? Porque cada vez que pecamos, ofendemos al Dios que decimos amar, dejamos de darle la adoración que ese Dios que merece, y sabemos que merece nuestra adoración, no le llega a Él, no rinde fruto, no es real, porque le hemos ofendido y hemos roto nuestra comunicación con Él. Pecamos, no dejamos de ser hijos de Dios, pero sí se rompe nuestra comunión con nuestro amado Señor y Dios. Amén. Bien, mis queridos hermanos, espero que haya quedado clarito. Cualquier consulta que tengan, saben que lo pueden hacer por medio de WhatsApp. Si no, lo tocamos también el próximo lunes con la ayuda del Señor.